¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis. Escuchen, las denuncias de alias Otoniel ante la JEP, que ahora las trasladaron a la Fiscalía, debería llevar a la Universidad Sergio Arboleda y a la Universidad de Cartagena pedir perdón moral a la sociedad por los daños ocasionados. Mientras la primera negó todo, la segunda aceptó el hecho que ya es cosa juzgada y se trata de contratos interadministrativos suscritos por el rector del 2002, Sergio Hernández Gamarra, con el gobernador de Casanare, William Pérez Espinel, para favorecer a los escuadrones de la muerte y del narcotráfico. Aunque la Sergio negó y rechazó la información a través de un comunicado de prensa reproducido por los principales medios periodísticos del país, el pasado 2 de mayo, faltaría establecer los contratos firmados por la gobernación de Casanare con esa entidad universitaria. En este caso, el testimonio del jefe criminal señalaría pruebas fehacientes que conduzcan a desvelar la conducta criminal de los funcionarios que llevarían a la Sergio Arboleda a ser instrumento de financiación de grupos criminales. Si la Sergio está en mora de reconocer las denuncias de alias Otoniel, significa que sus directivos jamás aceptarán la responsabilidad social y moral de los hechos que se le imputan, a no ser que una autoridad judicial determine lo contrario. Contrario a la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad de Cartagena reconoció los hechos, pero indicó que es cosa juzgada, ya que fue condenado el rector de ese entonces, Sergio Hernández Gamarra, a 15 años de cárcel. De tal manera que Sergio Hernández, durante su periodo rectoral, tuvo diferentes problemas con la contratación suscrita a través de los convenios interadministrativos. Usó la universidad para ejecutar contratos sin el lleno de los requisitos legales. Lo peor, tal como está documentado, muchos de esos contratos pertenecían a grupos armados criminales o personas vinculadas a la parapolítica. Fue un periodo oscuro de la Universidad de Cartagena. Incluso contrató personal que era cuota de diferentes organizaciones criminales. A finales de los 90, recordemos, y comienzo del 2000, muchas universidades de la costa caribe fueron capturadas por el paramilitarismo a sangre y fuego con el beneplácito del Estado. Un hecho grave, algunos profesores y directivos se prestaron para ese horrendo crimen. Citemos el caso del exrector Víctor Hugo Hernández Pérez, rector de la Universidad de Córdoba. En el año 2006, Hernández me denunció por injuria y calumnia. ¿Por qué? Porque presenté varios informes en Vox Populi, Radio Vigía de Todelar. Fue el resultado de una investigación periodística bien estructurada. Tenía un material probatorio. El informe hablaba de su relación con el capo paramilitar Salvatore el Mono Mancuso. Y lo más importante, el asesinato del profesor Hugo Iguarán. Él había instrumentalizado la Universidad de Córdoba a favor de los escuadrones de la muerte. Todo eso está documentado. Una documentación probatoria periodística se la entregué a la Fiscalía. Con esos informes periodísticos cuestionamos el nombramiento como director del CREAT de la Universidad de Cartagena a Víctor Hugo Hernández, quien debió retirarse en el año 2006. En esa época enfrenté 2 procesos supuestamente por injuria y calumnia contra mí. El de Javier Cáceres Leal, todopoderoso presidente del Congreso de la República, y el de Víctor Hugo Hernández, el exrector de la Universidad de Córdoba. La persecución contra este periodista se les devolvió a los 2. Terminaron condenados a 9 años el primero
y a 35 años el segundo. Y este periodista, como siempre, terminó libre de cualquier responsabilidad penal o moral. No me enorgullezco para nada de esto porque aunque uno gane en un proceso judicial del cual es inocente, también termina perdiendo con la misma condena de sus contrincantes. La mejor pelea, decía mi abuelita Ana Luisa Martínez, es la que no se hace. En ese periodo, Sergio Hernández dejó profundas heridas en el alma mater, heridas profundas que están sanas aparentemente en la superficie, pero evidentemente todavía de la vieja herida bota pus, ese líquido amarillento, maloliente y fétido, cuando alguien las remueve, como sucedió con alias Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo. Es el momento de rescatar la imagen de la Universidad de Cartagena y ahora la responsabilidad es del nuevo rector de librar una campaña corporativa que empiece pidiendo perdón por todo el daño ocasionado a la humanidad y al saber. No obstante, los hechos hablan por sí solos. Sergio Hernández debe responder, pero también sus cómplices. ¿Dónde están? Es el caso de la exparlamentaria condenada por la parapolítica Zuleyma Jatín. Aunque ella fue absuelta, Zuleyma Jatín, sin duda en sala de casación de la Corte Suprema de Justicia por un contrato problemático entre el Congreso y la Universidad de Cartagena de Indias, la Universidad de Cartagena de Hernández Gamarra. Se debe clarificar esos lazos políticos problemáticos, es saldar cuenta con la historia. En este caso se comprobó un detrimento patrimonial contra el Parlamento, pero exoneraron a la parlamentaria de responsabilidad penal por duda y al mismo tiempo a Hernández, quien aseveró que el pago del contrato interadministrativo sí ingresó a la universidad. El ente acusador señalaba lo contrario, es decir, que ese dinero nunca ingresó a la universidad. El contrato de alias Otoniel, que es otro cuento, como se recordará, William Pérez, gobernador de Casanare, y Sergio Hernández Gamarra, rector de la Universidad de Cartagena, firmaron los contratos interadministrativos número 230 y 867 del 2002 con el fin de que ésta administrara 58 proyectos que se debían ejecutar en los diferentes municipios de Casanare. Asimismo, debemos señalar que Hernández Gamarra fue acusado por la Fiscalía en el 2007 por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documentos públicos. El mencionado contrato señalaba que la Universidad de Cartagena debía contratar a los ejecutores de los 58 proyectos de construcción de vías, hospitales, estadios y tendidos de redes eléctricas, entre otros. Pero en realidad, Hernández Gamarra, según argumentó la Fiscalía en su momento, no tuvo en cuenta las exigencias de la Ley 80 de 1994. De igual manera, la investigación comprobó que hubo sobrecostos que ascendieron a 834 millones de pesos de aquel momento. Hablemos un poco de la condena contra Sergio Hernández. El 21 de julio del 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal absolvió al rector Hernández de los delitos que le imputó la Fiscalía, pero el ente acusador apeló dicha sentencia que pasó al estudio del juez superior, de manera que el Tribunal Superior del Distrito de Yopal, en sentencia proferida el 25 de marzo del 2011, sentenció a Sergio Hernández Gamarra a la pena privativa de 15 años, 1 mes y 15 días de prisión. Para ello revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal,
que lo había absuelto de su responsabilidad penal. No conforme con esa sentencia, Sergio Hernández recurrió a la casación. Sin embargo, allí fue derrotado y la sentencia se mantuvo haciendo varias modificaciones. Una de ellas era que el exrector de la Universidad de Cartagena debía pagar a la gobernación de Casanare la suma de 836 millones a manera de indemnización por los sobrecostos hallados en la ejecución de la obra. Si bien el proceso que mencionó el jefe del Clan del Golfo pasó a cosa juzgada, como lo señala acertadamente el comunicado firmado por el rector actual de la Universidad de Cartagena, Edgar Parra Chacón, abre un capítulo especial. Se trata de establecer la verdad de lo sucedido como garantía de no repetición, pero ahora en la justicia transicional. Y en este caso deben responder ante el tribunal JEP los condenados por la justicia ordinaria. Es decir, que Sergio Hernández Gamarra, si bien no hizo parte de las estructuras delincuenciales del Clan del Golfo, Autodefensa Gaitanista de Colombia, sí participó como un tercero civil en el entramado delincuencial para la financiación de grupos armados ilegales. Esta financiación se constituye en un hecho cierto para concertarse. Este concierto delincuencial le permitió a esta organización criminal financiarse con el fin de ejecutar delitos de lesa humanidad, tales como desplazamiento forzado, secuestro, masacres y torturas contra la población civil. Cabe señalar que un tercero civil es una persona que, sin formar parte de una organización o grupo armado, como es el caso de Sergio Hernández, participó directa o indirectamente en delitos del conflicto armado. Son actos que contribuyeron a crear o financiar grupos armados ilegales. Y este es el punto grave que, en consecuencia, Hernández Gamarra debería comparecer ante la JEP antes de que la Fiscalía inicie un proceso contra él por los delitos de concierto para delinquir y financiación de grupos armados ilegales. Sin duda, es caso juzgado, pero la imagen de la universidad quedó manchada. Solo queda el arrepentimiento y la voluntad de resarcir a las víctimas de los delitos de lesa humanidad. Son delitos que se les atribuye a las organizaciones criminales que se financiaron con esos contratos ficticios que hizo la Universidad de Cartagena. Contratos que desangraron al Estado y al mismo tiempo estimularon una guerra que sacrificó vidas inocentes que cayeron bajo sus bombas y balas. Si la universidad quiere tapar las evidencias y los testimonios de alias Otoniel ante la JEP, por el contrario, la Universidad de Cartagena debería abrir un periodo de reconocimiento, conciliación y perdón moral. La Universidad Sergio Arboleda no lo va a hacer. Hará honor al pensamiento esclavista alineado con la violencia de Colombia y fragmentada por el dolor del siglo XIX. Y hoy esta fragmentación continúa con la violencia que soportamos. Caso Sergio Hernández, caso Universidad de Cartagena, queda en la memoria histórica. Tenemos que resolver esto con la historia colectiva de nuestra región Caribe, de nuestro país. Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo